En política, como en cualquier otra profesión, los hay buenos, malos y peores. Me quedo con tus palabras sobre temas de concienciación, que este es nuestro mes de la concienciación. El tema de ser proactivos, el tema de la ciberinteligencia, que después tenemos una ponencia, que en esto hay que invertir y nos va nuestra supervivencia, ¿vale? Tampoco, no lo olvidemos, que nos va nuestra supervivencia, nuestra cultura y nuestra forma de ser. Sin más, pasamos a la mesa redonda del esquema europeo de certificación en seguridad, que nos va a moderar Andrés Ruiz Vázquez, colaborador nuestro de ISACA y responsable del área de ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional. Bueno, estamos ya todos, sí. Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, la mesa redonda que nos ocupa va a tratar sobre el esquema europeo de certificación en ciberseguridad. Antes de presentar a los miembros de la mesa, me gustaría hacer una breve introducción para aquellos que conozcáis un poco esta iniciativa reglamentaria de las instituciones europeas. Y es que, como sabéis, el 13 de septiembre del año pasado, el presidente Juncker propuso en su discurso sobre el Estado de la Unión, junto a la Comisión y la alta representante, una serie de medidas enfocadas a mejorar la ciberseguridad en la UE, entre las que se encontraba una propuesta de reglamento denominada Cyber Security Act, que incluye dos cosas: el refuerzo de la Agencia de Seguridad de la Red y de la Información de la Unión Europea, ENISA, y la creación de un marco de certificación de ciberseguridad de la UE, sobre el que vamos a hablar hoy. La tramitación de este acto reglamentario se encuentra actualmente en el trílogo de las instituciones y el objetivo, al parecer, es que el texto sea aprobado antes de final de año, con lo cual es más o menos inminente, y que dé tiempo a que se tramite antes de las elecciones al Parlamento Europeo, que, como saben, son el próximo mayo de 2019. Este marco de certificación de ciberseguridad de la UE tiene por objeto permitir el crecimiento del mercado de ciberseguridad en el conjunto de la Unión, a fin de incrementar la confianza y la seguridad en el mercado único y evitar la fragmentación de los sistemas de certificación, que, como saben, pues existen varios y de muy diversa índole, y de los requisitos de seguridad y criterios de evaluación conexos en los distintos Estados miembros y sectores. Durante la mesa intentaremos que los participantes nos aclaren los aspectos más importantes, cada uno desde su perspectiva y desde el punto de vista de su organismo y su experiencia, y también aquellos aspectos más controvertidos de esta propuesta reglamentaria del Parlamento Europeo y del Consejo. Para ello nos acompañan 4 grandes profesionales de reconocido prestigio y con una amplia trayectoria en el mundo de la ciberseguridad, y también conocedores y que han participado en varios grupos de trabajos de los modelos de certificación existentes. Empezaré presentando por mi izquierda a Borja Larrumbide. Es ingeniero informático. Bienvenido, Borja. Licenciado por la Universidad de Boston, de Estados Unidos. Su experimentada actividad profesional a lo largo de 25 años le ha permitido desempeñar labores como consultor y desarrollador en diversos sectores y empresas, entre las que destaca Microsoft España, desde donde ha actuado como consultor estratégico para el Ministerio de Defensa y para Telefónica. Actualmente trabaja en el BBVA, donde ha liderado distintos puestos en los departamentos de arquitectura, de la Oficina de Proyectos y de Seguridad, asumiendo diversos trabajos como CISO en servicios centrales y banca digital. En su actual etapa dirige un observatorio regulatorio de ciberseguridad, donde desde hace 4 años ha participado activamente en talleres y consultas públicas, en la elaboración de regulaciones como la Directiva NIS, la PSD
D2, los requisitos regulatorios de seguridad de la Autoridad Europea Bancaria y el actual paquete legislativo de ciberseguridad que he mencionado antes, anunciado en septiembre de 2017. Participa en diferentes grupos de trabajo relacionados con la certificación, como EXO, en el Grupo Financiero de Ciberseguridad de NISA, en el Comité de Ciberpolítica del Real Instituto Elcano y en la Federación Bancaria Europea, donde fue seleccionado para liderar en representación de los bancos europeos y en calidad de copresidente el primer grupo de trabajo, tanto privado como público, promovido por la Comisión Europea con el objetivo de proponer a ENISA y a los Estados miembros una certificación de ciberseguridad para los proveedores de la nube. No creo que no me dejo nada, Borja. A continuación, Javier Candau, que es jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, donde también se encuentra el organismo de certificación, como saben, que certifica la seguridad de productos y sistemas. El CCN viene operando desde finales del año 2004, a ver si me equivoco, con diversas normas de evaluación. Además, según se recoge en el Esquema Nacional de Seguridad, el organismo de certificación CCN, dentro de sus competencias, determinará el criterio a cumplir en función del uso previsto del producto a que se refiera en relación con el nivel de evaluación. El CCN preside el Consejo de Certificación de estos esquemas. Muchas gracias, Javier. Ángel León, a mi derecha, vocal asesor en la Secretaría de Estado para el Avance Digital. Participó en la negociación de la Directiva NIS en la Unión Europea y en el grupo de trabajo para su transposición que ha dado lugar al Real Decreto Ley 18/2018 de reciente aprobación, como sabéis. Como presidente del Grupo de Trabajo 4 del Consejo Nacional de Ciberseguridad, ha coordinado la elaboración de la posición española ante la Cyber Security Act, propuesta de reglamento sobre NISA y certificación que he mencionado anteriormente. Y a la derecha de Ángel tenemos a Félix Barrio, gerente de talento, industria y apoyo a la I+D+I en INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad. Máster en Ingeniería del Software y doctor por la Universidad de Salamanca, entre otras titulaciones universitarias. También posee diferentes certificaciones en ciberseguridad como CISM de esta casa. Comenzó trabajando en diferentes puestos dentro del Ministerio de Educación y en 2007 pasó a formar parte de INCIBE, donde ha gestionado diferentes áreas. Bueno, tras las presentaciones de los componentes de la mesa, y como tenemos aproximadamente una hora, he calculado, hemos acordado que cada participante dedique unos 10 minutos a presentar su visión sobre el esquema europeo de certificación, para luego pasar a un debate basado en preguntas, algunas de las cuales hemos recibido ya por correo electrónico y otras que abriremos a que la realicéis vosotros. Así que vamos a empezar por Ángel, que nos pondrá un poco, dada su experiencia en la tramitación del reglamento y sobre todo también de la directiva NIS, en la que participó activamente, como he dicho antes. Vamos a empezar por Ángel, que nos dará esa visión un poco más global de dónde viene el esquema, su porqué, en qué consiste y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. Así que, Ángel, tuya es la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenos días. Bueno, pues voy a contar un poco de dónde viene esta propuesta comunitaria y que, como ha señalado Andrés en la presentación, vio la luz la propuesta en septiembre del año pasado, pero esto tiene unos antecedentes, bueno, no se puede remontar bastante atrás, y yo lo veo claramente en la aprobación de la Directiva NIS. La Directiva NIS se aprueba, se publica en julio del año 2016, pero en realidad los trabajos de elaboración de la directiva finalizan en noviembre y diciembre de 2015. A partir de ese momento, que fue cuando acabó la presidencia luxemburguesa, de turno de la Comisión Europea, del Consejo de la Unión Europea, la siguiente presidencia no hizo nada más que la tramitación de la publicación, porque estaban muy presionados, había mucha presión política por publicarlo ya y por acabar los debates. Entonces, como muchas cosas pasan con estos expedientes, pues al final hay cosas que se quedan en el tintero. Se quedaron bastantes cosas en el tintero, otras que eran mejorables, y una cosa que quedó en el tintero fue todo el tema de estandarización. La Directiva NIS tiene un artículo sobre estándares que dice lo que dicen muchísimas directivas, que las autoridades deberán promover el uso de estándares nacionales, europeos e internacionales y no sé qué para la aplicación de esto. Punto final. Eso no dice nada. ¿Por qué no se elaboró? Por falta de tiempo, y tampoco había una propuesta de la Comisión Europea detrás de ello. Parece extraño, pero en este tema de ciberseguridad, cuando plantea la Comisión Europea su primera
norma sobre ciberseguridad importante, no habla nada en su propuesta, ni sobre normalización ni sobre certificación, que va detrás, que es la consecuencia que va allí. Sin embargo, la carencia era clara. Y entonces, ya en el mes de enero-febrero de 2016, o sea, antes de publicarse la directiva NIS, empieza ENISA a reunir a los Estados miembros para ver qué se podía hacer, qué se debía hacer para fomentar la certificación, la normalización y la certificación. Empieza a tener una serie de rondas de contactos. En junio de 2016 se monta EXO, que es una asociación industrial especialista en ciberseguridad en la Unión Europea, destinada para promover la industria europea de ciberseguridad a través de un programa financiado con fondos del programa Horizonte 2020. Se supone que, como todas las cosas de Horizonte 2020, es un tema orientado al I+D+I, pero bueno, como en el I+D+I siempre la promoción de los estándares tiene cabida, pues se hace un ejercicio de pisorguismo, como me gusta a mí decir, y entonces dicen promovemos estándares, certificación, y uno de los grupos de trabajo más importantes de EXO, posiblemente el más activo desde luego en las fases iniciales, está dedicado precisamente al fomento de la normalización, estandarización y etiquetado de ciberseguridad. Más adelante, en el mismo año 2016, ya tiene, digamos, esas reuniones preliminares de ENISA con los Estados miembros ya escalan, y entonces ya no es ENISA quien convoca a los Estados miembros, es la propia Comisión Europea la que empieza a tener rondas de contactos con los Estados miembros con la idea de crear una hoja de ruta. Ya hablan directamente de certificación, también van un paso más allá, no solo se habla de promover estándares de ciberseguridad, sino también de la certificación de ciberseguridad, y anuncian que van a elaborar, publicar sobre finales de año, se preveía finales de 2016, primeros de 2017, una hoja de ruta con una serie de actuaciones, y que alguna de ellas posiblemente fuera alguna iniciativa legislativa. Lo dejan caer así, pero no acaban de concretar. Tienen una serie de reuniones, luego algún seminario con actores del sector privado, y finalmente, en julio de 2017, o sea, con retraso sobre lo previsto, presentan una hoja de ruta con una serie que en realidad es bajo el formato de borrador de evaluación de impacto, un documento muy breve, 4 o 5 páginas, en el que da unas cuantas directrices de posibilidades de cómo abordar el tema de certificación en ciberseguridad. Esto es julio de 2017, y en septiembre de 2017, verano de por medio, o sea, 2 meses después, se nos presentan con una iniciativa legislativa que, con toda la documentación que lleva asociada, del orden de 300 páginas, con toda la documentación de soporte, que solamente algunas partes muy cualificadas podían haber visto algunos borradores. Desde luego a nosotros no nos llegó ninguno. Entonces fue una sorpresa. Mucha de esa documentación llevaba el logo de determinadas consultoras. Entonces, bueno, pues no sé. Digamos que fue una cosa que se le dio un gran impulso. Se vio una urgencia, se vio una necesidad por parte de la Comisión Europea, se trabajó muy fuerte, se apostó muy fuerte. No es casualidad que también en este mes de septiembre estaba estrenando presidencia del Consejo Estonia, que son muy activos en temas de ciberseguridad, y se inicia todo el trabajo legislativo y se basa, por una parte, en el Parlamento Europeo, los dos legisladores, Parlamento y Consejo. En el Parlamento Europeo es el Comité Tradicional, ITRE, el de Investigación e Industria, y en el Consejo se lo lleva al Grupo Horizontal de Cuestiones Ciber, que es un grupo que se encarga, en lugar de ser el Grupo de Telecomunicaciones, que era el tradicional para estas cosas, el que había llevado el reglamento de NISA, lo llevan al Grupo Horizontal de Cuestiones Ciber, de reciente constitución, y que se ocupa de cosas ciber en temas horizontales. Entonces se ocupa, pues yo qué sé, ciberdiplomacia, las noticias falsas que han comentado antes, el sistema de registro de pasajeros que se utiliza para los sistemas de aviación, y también cuestiones de ciberseguridad. Entonces, bueno, un grupo que es su primer expediente legislativo importante. Y aquí se lanza. Y se lanza con tan buena fortuna que en realidad los trabajos empiezan en el mes de enero, y ya estamos diciendo que a final de este año se espera llegar a un acuerdo después de negociar con el otro legislador. De nuevo nos encontramos con las prisas por hacerlo en un momento determinado antes de que se disuelva el Parlamento. Bueno, pues seguramente mi experiencia, no en este expediente, sino en muchos expedientes, es que prevalece el impulso político y habrá un documento. Entonces, el documento, pues yo soy escéptico sobre su calidad. La calidad
técnica, desde el punto de vista jurídico, de que esté bien trabado. Otra cosa es, todo el mundo sabemos que esto es un tema muy importante y todo el mundo intentará arrimar el hombro y, bueno, tendremos un instrumento que nos servirá para que arrimemos el hombro entre todos. Pero, vamos, estoy convencido que saldrá con bastantes carencias desde el punto de vista formal. Porque se ven el estado de negociación está poco maduro, poco elaborada las cosas por parte de todas las instituciones. ¿Cuáles son los aspectos que tienen? Bueno, en realidad lo que se habla es de crear un marco de certificación. Es un objetivo muy ambicioso, en cierta medida parecido a lo que se hacía con la directiva NIS, que pretendía establecer un mismo modelo para toda la ciberseguridad de muchos sectores. Pues aquí se pretende hacer un marco donde tengan cabida muchos esquemas de certificación diferentes para múltiples sectores y para múltiples tipologías de productos y servicios. No se va a definir ninguno dentro del reglamento. Se van a establecer los mecanismos para establecerlos, para elaborarlos. Se elaborarán siendo ENISA, la Agencia Europea de Ciberseguridad, quien haga los trabajos técnicos y con un grupo de autoridades nacionales de certificación de ciberseguridad que trabajen junto con ENISA, tanto en la elaboración como en la supervisión y aplicación a nivel nacional de estos marcos. Problema o un aspecto muy importante, como toda la normativa comunitaria, es la armonización a nivel de la Unión Europea. Pues uno de los temas que aborda es que los esquemas que se definan al amparo de este marco tienen que desplazar, o sea, anular los esquemas nacionales que haya equivalentes. Entonces, eso es un tema que, bueno, está sobre la mesa, se está de acuerdo en que tiene que ser así, pero, a ver, este es uno de los temas que, si jurídicamente no está bien trabado, si hay una resistencia por parte de algún Estado, y aquí puede haberla, pues porque siempre se pueden poner encima de la mesa elementos de seguridad nacional y no sé qué, pues bueno, puede dar lugar a dificultades. Y luego hay, entre el proceso legislativo comunitario, es que los dos legisladores elaboran propuestas de modificación sobre la propuesta de modificación de la propuesta inicial de la Comisión Europea en paralelo, y luego hacen un proceso de los trílogos, que se llaman, ¿no?, que es un proceso de consolidación o de llegar a acuerdos de las dos partes junto con la Comisión Europea, que es la tercera parte, por eso se llama trílogo. Pues entonces hay grandes diferencias entre las modificaciones que ha propuesto una institución y las que ha propuesto otro. Básicamente, el Parlamento es más partidario de darle un protagonismo muy grande a ENISA en detrimento de las autoridades o del grupo de autoridades nacionales de certificación que el Consejo quiere reforzar frente a los otros. Se han introducido mejoras que son comunes, como la posibilidad de introducir, además de la certificación, unos esquemas más livianos de autoevaluación para productos y servicios que no sean de una gran relevancia, y también para los que sean de mayor relevancia, pues unas exigencias más grandes que las propuestas inicialmente por la Comisión en cuanto a evaluación entre pares de los organismos de certificación o encargados de la evaluación de conformidad, para ofrecer unas mayores garantías. Son propuestas de mejora que han introducido las dos instituciones y donde seguramente habrá acuerdo. Sin embargo, luego hay otros aspectos de mucha sustancia que se han puesto sobre la mesa y sobre lo que todavía están en debate. Por ejemplo, un aspecto fundamental es el Parlamento ha propuesto que sean obligatorios la certificación para los productos y servicios que utilicen los operadores de servicios esenciales de la directiva NIS. Entonces, es una apuesta muy fuerte. Quiere imbricar mucho esta estrategia de certificación con la directiva NIS, cosa que no estaba en mente de la Comisión Europea, y el Parlamento Europeo, el Consejo, donde estamos representados donde estamos los Estados miembros, pues no es una cosa que se vea tan fácil, más por cuestiones de tipo práctico que por cuestiones de fondo. En el fondo estamos todos de acuerdo que es deseable que haya un alto nivel de seguridad que incluya los aspectos de certificación en los operadores de servicios esenciales, pero vemos difícil el encontrar, el ser capaces de crear estos marcos de certificación comunes para toda la Unión Europea. Y bueno, tiene muchos más aspectos que si la propuesta es muy compleja, pero están encima de la mesa y todavía no se sabe muy bien en qué van a quedar, pues porque están los trílogos abiertos, como hemos dicho, y además con esta presión política que, bueno, ya he dicho, me despierta ciertas dudas. Mi experiencia en varios expedientes que he llevado en la Unión Europea es que nunca un expediente se ha ventilado en un año.
un expediente de cierta envergadura, y este es de bastante envergadura y mucha complejidad, porque cubre muchos sectores, en principio cualquier sector, y muchos tipos de productos. Y además mete por medio temas relacionados con seguridad pública, seguridad nacional. Entonces, ventilar un expediente como este en un año, desde luego, para mí es una cosa sorprendente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Tan sobrado, exactamente 2 segundos. Yo creo que estaban mirando de reojo al cronómetro. Bueno, hablar de certificación en España es hablar del Centro Criptológico Nacional. Ya sabéis que su organismo, el organismo de certificación, es el responsable en nuestro país del principal esquema de certificación que existe a nivel europeo, el Common Criteria. Y bueno, Javier nos va a hacer una presentación de cuál es su punto de vista, y me gustaría también que entrar un poquito en lo que ha dicho antes Ángel, ¿no? Una de las propuestas que trae este desarrollo del reglamento es precisamente que una vez que entre en vigor los esquemas nacionales pueden verse afectados. Quería que nos diera también tu punto de vista sobre este aspecto tan controvertido. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias Isaka. Vamos a empezar un poco la presentación. Bueno, voy a hablar un poquito de conceptos, que es importante. ¿Qué hace el CCN en certificación? ¿Qué acciones hemos hecho en España y cuáles son las conclusiones? Me intentaré saltar la parte de certificación de seguridad, que la ha explicado magníficamente Ángel, y la certificación de profesionales. Conceptos. Cuando habla la Unión Europea en este reglamento de certificación, habla de productos, servicios y procesos. Yo os dejo aquí la definición que marca la Unión Europea. Lo que es un producto, lo que considera un servicio y lo que considera un proceso. El proceso va asociado más a los niveles de madurez y al ciclo de vida, pero realmente está casi integrado dentro de los servicios. Y el servicio es la madre del cordero. Nosotros, ¿cómo definimos en España lo que es un producto y lo que es un servicio? Os lo dejo aquí. En un principio el producto tiene una semejanza parecida, y el servicio versus sistema, pues yo lo he intentado traducir que un sistema X da un servicio Y en un determinado contexto operacional. Esto es importante porque luego hablamos de servicios y de servicios externalizados y de servicios en nube, y esos son servicios que queremos que contratamos, y eso exactamente no está dentro de un proceso de certificación, ¿vale? Hay un montón de guías que intentan definir todo esto, que iré definiendo posteriormente. En España, ¿qué hacemos? En España certificamos en 4 grandes campos. Por un lado, todo lo asociado al Esquema Nacional de Seguridad y todo lo asociado a los sistemas clasificados. Los sistemas clasificados van a estar asociados a seguridad nacional, con lo cual este reglamento no lo va a tocar. Con lo cual, todos estos temas de aprobación de productos certificados o lo que consideramos producto aprobado, que lo definiremos después, o lo que consideramos acreditación como autorización a un sistema para procesar o manejar información clasificada, no entran dentro de lo que viene de la Unión Europea. Pero la cualificación / certificación de productos o servicios y la certificación de conformidad del NS se puede ver afectado. Vamos a explicar un poquito qué hacemos en España con estas dos cosas. De todas maneras, para el que tenga más interés, la cualificación de productos se decanta en un catálogo. El catálogo es la guía CCNSTIC 105, y para la certificación de sistemas tenemos de entrada la CCNSTIC 809, que vamos a publicar dentro de una semana, con bastantes cambios importantes. Dicho eso, ¿qué dice el NS certificación? Tiene el artículo 18 y el artículo 41. Como esta presentación la dejo ahí un poquito la definición de cada una de las cosas. ¿Qué hace el CCN en certificación? Pues el CCN en certificación tiene 2 unidades. La unidad de certificación, que es la unidad que gobierna el Esquema Nacional de Certificación asociado como un criterio, y el CCN. En los dos, ¿cuántos años llevamos haciendo esto? Pues certificando productos y servicios más de 11 años y acreditando sistemas clasificados más de 20. Y el modelo
de certificación o sellos de certificación del Esquema Nacional de Seguridad, pues lleva operativo desde la Instrucción Técnica de Seguridad en 2016, unos 2 años. Y de esto hemos aprendido, y se aprende a aguantarse. Aquí tenéis un montón de productos que se han ido desarrollando. Por supuesto, se buscan certificaciones de OTAN. Estos son productos de alta clasificación, lo que consideramos productos certificados, productos aprobados que requieren un montón de medidas de seguridad, ¿vale? Vamos a hablar ahora de cómo certificamos productos y cómo certificamos sistemas. Consideramos 3 categorías de productos: producto certificado, producto cualificado, producto aprobado. Ahí tenéis las definiciones. ¿Qué es un producto certificado? Aquel que sufre una evaluación común criteria por un laboratorio reconocido con respecto a lo que llaman ellos una declaración de seguridad. Y ahí está la trampa. La declaración de seguridad la puede modificar el fabricante cuando deja de cumplir algún requisito. ¿De acuerdo? Entonces, intentamos nosotros adelantarlos por la derecha. Producto cualificado, que además cumpla una cosa que consideramos nosotros requisitos fundamentales de seguridad. Eso es lo que figura en el NS. Y por fin, producto STIC aprobado. Esto está relacionado con seguridad nacional y ahí le pasamos la baqueta por todos lados, ¿no? En otra aproximación lo tenéis aquí, los certificados son todos, cualificados un subconjunto menor, aprobados un poco más. Cuando son productos de cifra, por la sensibilidad de los productos, se le incluyen una serie de estándares adicionales. Total, al final tenemos una taxonomía, dice qué productos vamos a cualificar. Lo tenéis en la CCN STIC 140 y tenemos un procedimiento de inclusión. Y ahora tenemos a un montón de fabricantes intentando poner productos en este catálogo. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona el esquema para el primer nivel, para el producto certificado? Es un esquema muy tutelado por el organismo de certificación. El organismo de certificación se somete a ENAC, igual que el laboratorio que conduce la evaluación se somete a ENAC, y empezamos a hacerle las evaluaciones al producto. Básicamente, todo esto está reconocido en un estándar común criterio y aquí os dejo un poco las ideas fundamentales. Se certifica un producto según un nivel de confianza o nivel de garantía. Eso ya lo está diciendo el certificado de la Unión Europea, que se van a exigir 3 niveles de garantía: básico, medio y avanzado, ¿vale? ¿Qué significa esto? Es que si yo certifico un producto EAL2, yo te puedo decir que según el número de horas que le he dedicado al producto, el producto cumple esas garantías de seguridad. Pero si me piden un EAL7 va a ser mucho más caro, voy a gastar mucho más dinero, pero el producto va a ser pues con muchísimas más garantías de seguridad que el que tenga EAL2. Por lo que vemos de la certificación de la Unión Europea, con un EAL2 va a cubrir todo el reglamento de certificación de la Unión Europea, EAL2 Plus, con alguna cosita de test de penetración, ¿vale? Cuando vamos ya al alto nivel de seguridad, ahí le pedimos de todo. Le pedimos certificaciones, TEMPE certificaciones, evaluaciones complementarias, funcionales, etc. ¿Y aquí quién certifica? Aquí certifica en la Unión Europea un organismo que se llama ACUA, en la OTAN, por supuesto, SECAN Evalúa y un organismo que se llama NAMILCOM, y en España pues certifica el CCN. Simplemente para que veáis lo que es el nivel alto de aprobación. Y vamos a los sistemas y servicios. Los sistemas y servicios hay 2 ITS, una de auditoría y otra de esquema, que nos dicen lo que hay. Claro, esto de sistemas y servicios yo creo que suena más a los señores que están aquí sentados, que son señores que hacen auditoría sobre sistemas y que evalúan, por ejemplo, procesos como 27001, 27002. Pues el Esquema Nacional de Seguridad intenta hacer una auditoría o obliga una auditoría de cada 2 años sobre todos los sistemas a los que afecta el NS. Y esos sistemas pueden ser públicos o privados, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Auditoría cada 2 años, ahí tenéis una guía de referencia, y cuando esa auditoría la pasa el organismo una vez que ha sufrido la auditoría de una empresa independiente, se le da lo que llamamos sello de certificación. Ahí tenéis los 3 sellos de certificación. En azul, sello de certificación. Para nivel básico, puedes hacer una autoevaluación. Entonces, declaración de conformidad. Esto ya suena del reglamento. No me estamos inventando nada, con lo cual yo lo que veo el reglamento como una oportunidad, porque con ligeras adaptaciones vamos a ir muy rápido al alineamiento del NS con el esquema. Bueno,
Al final, ¿qué se hace? Una categoría básica, autoevaluación cada 2 años, ese sello, categoría media y alta, certificación de conformidad. Aquí no somos no seguimos tanto los procesos porque el NS es un sistema más liviano que en el caso del organismo de certificación con los laboratorios. Aquí el Ministerio de Función Pública, de Política Territorial y Función Pública y el CCN gobiernan el esquema, hay un consejo de certificación y acreditamos empresas y las empresas llevan todo el proceso y entregan el sello de certificación. Dicho eso, el que quiera consultar cuáles son las empresas certificadas, en la página web del CCN, ahí pues tenéis las empresas certificadas. Este Consejo de Certificación se acaba de crear, en un principio está previsto 2 reuniones anuales y en esto lo que queremos es homogeneizar para que todas las certificaciones sean homogéneas y los resultados sean parejos. Porque aquí, ya os digo, no es como en el tema de los productos, que se sigue mucho más de cerca a los laboratorios. Empresas que están certificadas, pues las tenéis ahora mismo, dentro del ENES hay 5 y además hay alguna más, como ISDEFE y Sidertia, para sistemas clasificados hasta difusión limitada. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa cuando ha empezado a funcionar en estos 2 años el esquema? Que hay más sistemas certificados de empresas, hasta 100, como veis ahí, que del sector público. El sector público ahora está sacando los pliegos para certificarse. Entonces yo creo que esto cambiará y se homogeneizará en el futuro. ¿De acuerdo? Bueno, y que nos queda otra cosa que nadie habla, certificación de profesionales. Certificación de profesionales. Ahí os dejo los 2 artículos que habla el NS de algo de principios básicos y requisitos mínimos de certificación de profesionales. Por ahora el único modelo que he visto es el de la Agencia de Protección de Datos con los delegados de protección de datos. Ahí pasan un examen y se le otorga un cierto certificado. ¿De acuerdo? Pero yo creo que aquí tenemos mucho campo de mejora. ¿Por qué? Porque necesita la Administración sitios específicos de ciberseguridad, que ahora son todos TIC, y necesitamos de la universidad, de la empresa privada, del sector, personal cualificado. Y dicho eso, paso a las conclusiones. España, creo que tenemos un modelo, o sea, todo lo que viene de la Unión Europea, nosotros esto ya lo hemos recorrido. Tenemos un modelo aceptablemente maduro, con lo cual no creo que nos cueste mucho adaptarnos a lo que nos va a imponer la Unión Europea. Creemos que el modelo de certificación es deseable. Ahora mismo tenemos unos asuntos complicados. Cada nación legisla de una manera y a lo mejor nosotros estamos exigiendo unas auditorías muy fuertes a nuestras empresas y Alemania o Francia no se lo está exigiendo. Entonces, que haya una armonización en este punto, interesante. ¿Que nosotros nos vemos como Autoridad Nacional de Certificación porque era una pregunta? Pues claro, pero el reglamento contempla también muchas más autoridades. Pero sí que queríamos estarlo porque a ver si nos van a homogeneizar por abajo y perdemos nosotros competitividad. ¿Que necesitamos una mayor implantación del NS y que estamos trabajando con la agencia para trabajar en que el NS sea un esquema de certificación de GDPR? Es uno de los objetivos que nos hemos marcado para este año y el que viene. Que las administraciones públicas tienen que usar el catálogo. Y cuando vayamos a un proceso de compra pública, le pedimos, porque es que en el catálogo tenéis los requisitos fundamentales de seguridad. Y si no, como vamos a precio, ¿qué pasa? Trabajamos en eso. Trabajaremos en eso. Pero comunidades autónomas sí lo están incluyendo. Yo te pongo, tú sabes que todo esto es muy complejo. Y por fin, mecanismo, esto es un mecanismo para ganar calidad, pero ojo, no podemos perder competitividad. Y ese es el reto que nos marcamos con todos estos esquemas de certificación. Bueno, yo creo que os he dado, no sé si me he pasado un poquito de tiempo. Muchas gracias. Y ya aprovecho y anuncio que las jornadas son el 12 y el 13. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Como decía, bueno, pues se nota que el CCN pues, en certificación lleva trabajando mucho tiempo y que España, como dice Javier, estamos yo creo que a la cabeza a nivel europeo de la certificación.
A continuación, Félix Barrio, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que traes una presentación, Félix, también. Quería poner una diapositiva. Vale. Si podéis. A mí me gustaría, si luego nos puedes aclarar, no sé si lo has incluido en la presentación, qué pensáis de la iniciativa y cuál es vuestra experiencia y visión resultante de los trabajos sobre certificación en el European Cybersecurity Organization, en el que formáis parte. Creo que el grupo de trabajo 1 es el encargado de los temas de certificación. Muchas gracias, Félix. Muy bien, buenos días. Bueno, como decía Javier, esto es muy complejo y además está lleno de incógnitas, con lo cual vamos ganando el nivel de emoción a cada paso que estamos dando en este proceso frenético que han encaminado la Unión Europea y los Estados miembros para establecer un esquema de certificación europeo que ahora mismo apunta a un mercado único digital como principal objetivo de ese modelo de certificación. Por poneros un poco en antecedentes, aunque Ángel ya resumió que está ahora mismo el nuevo reglamento en una fase de tramitación parlamentaria, lo que tenemos sobre la mesa es 3 elementos que tenemos que tener en cuenta para llegar hasta aquí. Por un lado, el pilar del Reglamento Europeo de Protección de Datos. En segundo lugar, la directiva NIS y su transposición a las normativas nacionales. Y en tercer lugar, la legislación que está ordenada a un esquema de gobernanza de ese mercado único digital fundamentalmente. Y esa estructura de gobernanza tendría, por un lado, la Cyber Security Act, lanzada hace exactamente un año por la Comisión Europea y el Consejo, que el pasado 13 de septiembre superaba el primer escollo en el Parlamento Europeo con un informe del que disponéis en la página web del Europarlamento, con las conclusiones y las propuestas de cara a iniciar la fase que se llama del triálogo, en la fase de diálogo interinstitucional, que posteriormente se votará en el plenario del Parlamento Europeo. Se ha consolidado dentro de la propuesta un esquema que prima un sistema voluntario de certificación de ciberseguridad y que permita incorporar no solamente la certificación de producto, que tenía inicialmente un mayor peso, sino que también contemple certificaciones de servicios, certificaciones de sistemas, de manera que caminemos hacia lo que es un principio importante, en opinión de los legisladores europeos, que es el de incorporar la seguridad mediante el diseño dentro de la industria de ciberseguridad. Esto ha respondido a un proceso importante de trabajo en paralelo y donde hemos intentado aportar el apoyo necesario a los intereses españoles a través de foros públicos de administración, pero también foros privados y foros mixtos como el Consorcio Público-Privado EXO, al que hacía referencia Andrés, en el que hemos conseguido entre todos que España tenga el segundo mayor número de representantes nacionales en los diferentes grupos de trabajo, también en el de certificación, con una presencia destacada y que creo que es muy importante de pequeñas y medianas empresas, que son los auténticos protagonistas de un mercado que, según estimaciones de la Comisión Europea, uniendo ciberseguridad y ciberdefensa, puede suponer en España más de 11.600 millones de euros anuales, y que su supervivencia también está condicionada a disponer de esos esquemas de certificación que posibiliten, evidentemente, sistemas menos costosos, más fáciles de asumir y que realmente construyan capacidades. ¿Qué nos dice la Comisión Europea? La Comisión está muy preocupada por la situación de dependencia del mercado digital europeo de ciberseguridad. Para ellos somos el segundo mercado a nivel de demanda de ciberseguridad, pero si atendemos a la lista de las 500 mayores empresas de ciberseguridad en el mundo, resulta que solamente el 14% tienen su sede en Europa, mientras que un 75% tienen su sede en Estados Unidos, un 7% en Israel y un 5% en Asia. Eso quiere decir que tenemos una descompensación muy grande entre la oferta y la demanda. Y además un mercado muy abierto, por lo que también no esconden su aspiración a que este esquema de certificación pueda suponer una compensación hacia un mercado que tiene que primar esas condiciones que queremos los europeos, que son
darle mucha prioridad a la protección de la privacidad, de los datos, ese carácter específico que tenemos en Europa de un gran peso de esa industria caracterizada por la pequeña y mediana empresa, y todo eso se tiene que integrar en esa legislación. Incógnitas. Claro, el esquema de gobernanza supone, en mi opinión, una revolución copernicana desde el punto de vista al que estamos acostumbrados en los esquemas de normalización y certificación. Pensad que, tal como está diseñado, ENISA, a través de este reglamento que inminentemente se va a aprobar, va a ser el organismo que coordine la emisión de esos sistemas de certificación de productos, sistemas y servicios. Podrá hacerlo a través de dos iniciativas, o bien una propuesta de la Comisión Europea para regular esos estándares y certificación, o bien como una propuesta del organismo colegiado que estará formado por los representantes de los Estados miembros. Una figura que aproximadamente tendrá la denominación de Autoridad Nacional de Certificación, que representará los intereses de cada país y que negociarán y llegarán a algún tipo de consenso y trasladarán a la ENISA esa propuesta de esquemas de certificación. Por lo tanto, una doble vía para lanzar ese tipo de esquemas. Ha habido una matización en la tramitación de este reglamento. Lo que está ahora mismo sobre la mesa es que la Comisión Europea no realice emisiones de directivas, sino directivas delegadas, pero en cualquier caso es una revolución copernicana porque estamos transfiriendo las competencias de los Estados miembros tradicionales a la hora de elegir los esquemas de certificación industrial a un ámbito comunitario. Y eso está por ver hasta qué punto queda concretado dentro de un esquema de gobernanza fácilmente comprensible y sobre todo que incorpore esos intereses diversos y múltiples que tenemos a nivel de agentes públicos y privados. Pero en cualquier caso se están dando importantes avances. El último, hace apenas 2 semanas, la propuesta que lanzaba la Comisión Europea de completar ese esquema de gobernanza con un reglamento y creación de una nueva agencia europea de ciberseguridad. Una agencia europea que tiene una gran proyección, una gran ambición, y es que va a tener competencias para invertir a nivel de desarrollo de la industria, de la tecnología, de la innovación y del emprendimiento en ciberseguridad. Para que os hagáis una idea de dimensiones, si leéis el informe del 13 de septiembre del Europarlamento, ENISA se está previendo que pase de unos apenas 80 funcionarios que tiene ahora, sí, no os riáis, de 80 a 120, con un presupuesto que va a pasar de 11 millones anuales a 23 millones de euros anuales, menos de lo que puede tener de presupuesto anual el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Eso, la ENISA, el organismo que además de coordinación de muchos aspectos relativos a la seguridad, va a administrar ese complejísimo sistema europeo armonizado de certificación. Y por otro lado, el nuevo centro tendría, para un periodo de 6 años, del 2021 al 2027, un presupuesto de 2.300 millones de euros. Es decir, va a tener aproximadamente 7 u 8 veces más presupuesto anual que la propia ENISA. Y que persigue de nuevo ese objetivo que recurrentemente vais a leer en la propuesta regulatoria, y es construir ese mercado único digital. Parece como que los legisladores nos están diciendo, vale, ya sabemos que esto va a ser muy difícil, pero también sabemos que o damos suficiente inyección de estímulo económico para desarrollar capacidades, para desarrollar esa industria desde el lado de la oferta dentro de Europa, o todo se puede quedar evidentemente en un papel mojado que no nos permita alcanzar el objetivo propuesto. Resumiendo, y para no alargarme más, como os decía, muy complejo, muchas incógnitas. Sí que tenemos claro, y en eso estamos trabajando intensamente todos los que estamos aquí a través de los diferentes grupos de trabajo públicos, mixtos, público-privados, en que por lo menos la voz de los intereses de nuestra industria estén ahí presentes, que mantengamos el mayor nivel de visibilidad y de influencia en la forma final que vayan adquiriendo estos esquemas legislativos y de gobernanza, y en los próximos meses pues tendremos más interesantes y apasionantes novedades. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Félix.
por la excelente visión que tiene sobre el asunto. No hay pocas voces que dudan de la efectividad de haber metido en el mismo acto legislativo la nueva Agencia de Ciberseguridad Europea y el reglamento sobre el esquema de certificación. Pero bueno, veremos a ver cuál es finalmente el resultado y esperemos que lleguemos a buen puerto, al menos, como decía, que los intereses nacionales estén bien representados y defendidos. Por último, quería dar la palabra a Borja, que bueno, nos dará otro punto de vista más desde el sector privado también, ya que por un lado hay múltiples iniciativas de certificación que pueden obstaculizar y fragmentar el mercado único, pero por otra parte aplicar a la certificación de la ciberseguridad un enfoque de una solución uniforme y única no funcionará dada la gran variedad de productos y servicios TIC que nos encontramos. Entonces, bueno, queremos saber un poco cuál es tu punto de vista, tu experiencia también como miembro de estos grupos de trabajo sobre certificación, sobre todo en entornos cloud. A ver qué nos puedes aportar más a este debate. Muchas gracias. Gracias y buenos días a todos. Bueno, primero, a mí me gustaría dar el punto de vista no solamente desde el punto de vista de BVA o de la parte financiera. También me gustaría un poco señalar pues, la experiencia que he tenido en esos distintos grupos de trabajo al cabo pues, de estos últimos 3 o 4 años, ¿no? Partiendo desde la directiva NIS, en la cual también participé desde la parte privada muy al principio, y como señalaba Andrés, yo creo que es un poco el origen al paquete legislativo, ¿no? La directiva NIS se centra en intentar armonizar a aquellos Estados miembros que no tienen pues, un plan nacional de seguridad, que no tienen un CSIRT, y donde se quiere reforzar sobre todo la parte de la infraestructura crítica, ¿no? Y de ahí sale pues, todo lo que se ha originado de directiva NIS y la transposición que se acaba de realizar, por ejemplo, en España, en cuanto a servicios esenciales, operadores de servicios esenciales. Y yo creo que aquí es donde, como señalaba Andrés, por la rapidez que se quería sacar adelante esta directiva NIS, se dejaron algunos aspectos, ¿no? como por ejemplo pues todo el tema de Internet de las cosas, ¿no? Por ejemplo, los fabricantes de hardware y software quedaban exentos, ¿no? de esta directiva NIS. Y yo creo que como consecuencia sale este paquete legislativo que incluye el Cyber Security Act, donde está incluido el tema de la certificación, pero también está el nuevo mandato de NISA, y ese paquete luego además legislativo incluye también otra serie de medidas, ¿no? Como la parte de la evidencia electrónica, la parte del blueprint o el toolbox, por ejemplo, de diplomático, que creo que son medidas interesantes, ¿no? Desde nuestro punto de vista, yo creo que, ya centrándome en lo que sería en la parte segunda de Cyber Security Act, que es la certificación, yo creo que sí que tiene sentido. La experiencia vivida en estas asociaciones, estos foros, no solamente en el sector financiero, sino también con otros sectores cross, es que sí que tiene sentido porque viene a armonizar las distintas certificaciones públicas. Es bueno porque yo creo que va a crear un baseline de saque para muchos productos y servicios y ahora procesos o sistemas, con lo cual va a fomentar por lo menos tener un mínimo de seguridad. Y yo creo que sí que va por el buen camino porque además se basa en estándares internacionalmente reconocidos por la industria. Eso es lo que señala lo que es el Cyber Security Act. Sin embargo, bueno, también desde nuestro punto de vista surgen dudas. Surgen dudas acerca de qué implicaciones tiene fuera de la Unión Europea. Además, se ha señalado cómo hay productos y servicios que mayoritariamente pues, vienen fuera de la Unión Europea, de Estados Unidos o de Israel, por ejemplo, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que va a suponer? Va a suponer una barrera de entrada para aquellos productos que ya existen fuera de la Unión Europea. Va a ser una barrera de entrada para aquellas pequeñas empresas que quieran crear un producto de seguridad, pero no tengan a lo mejor el suficiente coste para poder sacarse la certificación, ¿no? Ese tipo de dudas salen en estas asociaciones, ¿no? Como por ejemplo la de EXO, donde efectivamente hay un working group, el Working Group 1 de certificación, donde se ha sacado pues, un documento enorme de más de 250 páginas con todas las posibles certificaciones que hay en la Unión Europea. Y ahora se está trabajando para ver qué propuesta se puede proponer, ¿no? como esquema de certificación.
pero yo creo que surgen sobre todo esas dudas, ¿no? Barreras de entradas y costes que pueden implicar para las pymes y para las empresas grandes, ¿no? Luego también está el tema de cómo de compatibles van a ser esas certificaciones dentro y fuera de la Unión Europea, porque para las empresas globales que trabajan fuera, pues tienes que al final certificarte por las distintas regulaciones que tengas en otros países o por regulaciones que tengas que sean específicas del sector, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso del sector financiero, pues tenemos que cumplir con SOX, tenemos que cumplir con PCI, tenemos que cumplir con medidas que a lo mejor nos exige nuestro supervisor, el Banco Central Europeo, pero que luego además cuando tenemos que trabajar en otros países, porque tenemos a lo mejor pues, bancos o entidades o empresas en otros países, tenemos que cumplir también con esas regulaciones que exigen unas medidas de seguridad que luego son auditadas por los supervisores y que al fin y al cabo no deja de ser también algo parecido a la certificación, ¿no? Entonces, esas son dudas, ¿no? que tenemos, ¿no? Y que pensamos que si el Cybersecurity Act se basa en estándares internacionalmente reconocidos y se busca esa armonización no solamente dentro de la Unión Europea, sino también fuera, pues iríamos por el buen camino, ¿no? Obviamente aún es temprano de valorarlo, ¿no? De saber si ese coste, esas barreras, pues van a existir, ¿no? Pero yo creo que el riesgo está ahí, ¿no? Y luego, en cuanto al triálogo que se ha mencionado, yo creo que hay varias novedades que se están debatiendo, como es la novedad, por ejemplo, de la parte de procesos, la parte de sistemas, que se está debatiendo, ¿no? Porque yo creo que eso sí es aceptable, desde luego desde el punto de vista nuestro. Tiene sentido, desde el punto de vista de la Comisión Europea también lo tiene, y yo creo que eso se va a tener en cuenta en ese debate, ¿no? No lo tengo tan claro en cuanto a la obligación voluntaria o no. Sé que se está debatiendo y que probablemente para las infraestructuras críticas sea obligatorio, ¿no? Pero lo mismo, ¿eso qué va a implicar para las empresas que estén dentro del marco de la directiva NIS? ¿Cuál va a ser el coste y quién va a pagar por ese coste? ¿Va a ser la empresa? ¿Va a ser el proveedor, el que crea el producto? Yo creo que eso no se detalla, obviamente, en el Cybersecurity Act y seguramente en el reglamento, o luego cuando se tenga a lo mejor que transponer, pues quede más claro, ¿no? Pero son dudas que se tienen acerca bueno, pues del coste y qué va a implicar, ¿no? Luego, en cuanto al self-assessment, la autoevaluación, también es algo que se está debatiendo. No está claro, no tenemos claro si será posible o no será posible. Desde nuestro punto de vista, yo creo que sí que debería de existir una autoevaluación, aunque luego a lo mejor por detrás pues puedas tener a un tercero que te pueda certificar esa autoevaluación, pero yo creo que eso es lo que se está debatiendo ahora mismo en ese diálogo y bueno, desde nuestro punto de vista creo que tiene sentido, ¿no? Y luego lo último que también se ha señalado es la involucración de la industria, porque yo creo que inicialmente, tanto desde la directiva NIS como en todo lo que es el nuevo paquete legislativo, no se habla mucho de la involucración de la industria, porque en la parte del Cybersecurity Act de la certificación, concretamente son los Estados miembros y ENISA los que tienen que sacar adelante esa certificación, ¿no? Pero no se habla, ¿no? Y yo creo que ahí la parlamentaria Niebler sí que sugiere ya en el informe que saca la necesidad también de involucrar a la industria, que yo creo que es necesaria para poder llegar ya no solamente a un acuerdo, sino para aportar la visión que tiene la industria sobre una futura certificación, ¿no? Y bueno, más allá de la certificación, yo añadiría que también hay otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, en el tema de intentar armonizar el cumplimiento de las medidas de seguridad, de las distintas regulaciones. Yo creo que Gorka inicialmente mencionaba que aún era necesario el mejorar la coordinación entre el sector público y privado. Yo creo que a nivel de Estado miembro esa coordinación es buena y es efectiva. Y se está mejorando, y de hecho por eso en el nuevo mandato de ENISA se posiciona ENISA como un centro para intentar coordinar y mejorar ciertos aspectos, ¿no? Entre ellos también yo creo que muy importante el tema de la compartición de información, no solamente entre Estados miembros, sino también entre la empresa pública y privada. Yo creo que es algo
que se debería de abordar, ¿no? Y luego también, por supuesto, pues intentar armonizar lo que son las distintas regulaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, pues con las distintas regulaciones que ya tenemos, el tema de tener que comunicar los incidentes de seguridad, en el peor de los casos a lo mejor tenemos que reportárselo a 4 o 5 reguladores distintos. Y yo sé que en la transposición se está intentando, por lo menos en España, crear un único mecanismo para poder reportar a la autoridad. Pero claro, luego también salen las vertientes de los distintos sectores, como es el caso del sector financiero, que en algunos casos pues no puede hacerlo, tiene que reportar a su supervisor, ¿no? Pero yo creo que es también una tarea pendiente a valorar. Y luego otros aspectos, como la persecución también de los ciberdelitos en otros países, que yo creo que se ha mencionado, ¿no? Porque el capitán de navío pues, mencionaba Tallinn 2.0, mencionaba una serie también de medidas internacionales que yo creo que es la vía en la que se tiene que ir, ¿no? Y yo creo que en el paquete legislativo incluyen toolbox diplomático, que aunque su foco es la ciberpolítica, debería de también centrarse en lo que es la persecución, ¿no? Tanto de delitos cibernéticos como de fraude, ¿no? Y eso es algo que no queda claro qué es lo que va a incluir ese toolbox, pero desde luego creo que es la vía que se tiene que ir. Y, por último, los consumidores. Yo creo que también se han tocado aspectos como el tema de la certificación de profesionales, pero también de cara a los consumidores también está el tema de awareness y de training, ¿no? Y de cómo esta certificación, por ejemplo, va a ayudar a los consumidores a estar más seguros. Porque ahí, bueno, pues surge la duda de, sí, certificas productos y servicios, sobre todo productos, y luego qué pasa con esos productos cuando han pasado 4 o 5 años y están obsoletos. O sea, hay que también valorar que una vez el producto es obsoleto, pues ya tiene vulnerabilidades y el consumidor lo sigue teniendo en su casa. Y sobre todo con el creciente número de Internet de las cosas que estamos teniendo, así que vamos a tener, pues también es un tema también a tener en cuenta. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Bueno, pues yo había traído un listado de preguntas para hacerles a los componentes de la mesa. Sé que muchos de vosotros también queréis preguntar, pero para que veáis un poco la complejidad del desarrollo de un esquema de estas características y de dónde venimos. En el propio reglamento viene un ejemplo claro, ¿no? Y dice que, por ejemplo, para un certificado, pedir un certificado, la BSI alemana para un Smart Meter Gateway, puede llegar a costar esa certificación más de 1 millón de euros, que es el nivel más alto de prueba y garantía que expide la BSI. Ese mismo aparato, certificarlo en Reino Unido puede llegar a 150.000 euros. Y en Francia está, al parecer, por algo similar. Entonces, la problemática existe, tenemos diferentes esquemas en diferentes países, que encima muchos de ellos no tienen reconocimiento mutuo, y los fabricantes o los vendedores de soluciones se encuentran con que tienen que pagar 4 veces si quieren implantar sus productos y servicios en 4 países. La necesidad yo creo que está clara, pero claro, romper también el statu quo que hasta ahora ha existido, pues no es fácil. Entonces, bueno, creo que sobre la mesa se han puesto de manifiesto las dudas, la problemática que puede existir, cómo va a salir esto adelante. Somos muchos países con diferentes necesidades. Hay algunos que estamos a lo mejor en una situación o hemos avanzado a una velocidad mayor en el tema de certificación. Hay otros países que están muy verdes y quieren pues unos esquemas mucho más laxos. Y bueno, en esta estamos, a ver finalmente qué solución sale del reglamento. Sí que en el trílogo pues está habiendo bastante contribución por parte de las instituciones. Anteriormente los países hemos aportado también a estos diálogos, y también he visto mucha contribución de la empresa privada, muchos comentarios a los textos. Finalmente veremos a ver qué sale. Esperemos que el producto final pues ayude a que tengamos un mercado único más competitivo y que nuestras empresas pues puedan, no solamente, como decía Borja y lo ha puesto también sobre la mesa,
participar en el comercio de la Unión Europea, sino que puedan salir en igualdad de competitividad al exterior, ¿no? Y por viceversa también poder importar esos productos y servicios que otros fabricantes de otros países nos quieren hacer llegar. Así que, bueno, nos quedan 10 minutos. Yo creo que si no tenéis preguntas las haré yo, pero bueno, pues me gustaría, como sé que seguro que hay preguntas, pues me gustaría abrir primero el debate. Por allí, Pepe, si quieres, anímate. La verdad es que es un asunto apasionante, ¿eh? Y mientras más dudas hay, pues más apasionante es. Yo les quería preguntar a ustedes sobre la certificación de personas. Para poder certificar personas hay que tener en cuenta qué perfiles se van a necesitar desde el momento en que se consiga hacer un esquema común al respecto y en un futuro razonable. Ese es un trabajo previo que no sé si se ha planteado. Es decir, no sé qué perfiles de personas certificadas en las distintas materias de la ciberseguridad se van a necesitar. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta lo que están haciendo organizaciones como ISACA, entre otras, menciono ISACA porque es en la que estamos aquí hoy, ¿no? La organizadora de hoy. ¿Ustedes cómo ven que se puede casar esto? Es decir, porque sacar certificaciones de personas sin saber muy bien exactamente qué tipo de profesionales vamos a necesitar con el follón que hay montado es muy aventurado, entre otras muchas cosas. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver, ese trabajo se hizo en su día al hilo del NS y después de que se desarrollaron los grupos de trabajo de desarrollo de la estrategia. Hay básicamente 3 perfiles contemplados. Esto se puede enriquecer todo lo que queramos: arquitecto de seguridad, auditor de seguridad y analista de incidentes de seguridad. Y sus niveles de madurez, desde junior, senior a doctor, vamos a decirlo, aunque eso está últimamente muy devaluado. El asunto es que esto requiere un acuerdo muy importante con la universidad, con el sector, con las mismas administraciones públicas para la generación de la demanda, y es un asunto que prácticamente poquitos países lo han abordado. El único que lo ha abordado con cierta valentía ha sido el Reino Unido. Ahora, lo que sí que es cierto, que cuando tú en un pliego le pides la calidad de la gente que te va a servir a la empresa que te va a brindar el servicio, tienes pocos argumentos para determinar cuál es la calidad de esas personas. Y luego, cuando vas a ocupar el puesto de trabajo, pasa lo mismo y al final pues nos vamos a certificaciones. Yo creo que no hay que reinventar la rueda. ISACA tiene buenas certificaciones, hay certificaciones en la Unión Europea, hay que aglutinarlas todas y de ahí sacar lo mejor de cada cosa. Lo que pasa que de esto aquí la Unión Europea no se ha metido en nada y no sé si en un futuro se quiere meter. Lo que no puede ser es que porque en otros países lo tengan más desarrollado, casi les sea más fácil a un francés o a un inglés entrar en el mercado de ciberseguridad español que a un español. Eso es un asunto que a mí me preocupa. Bueno, como un pequeño apunte de eso, que el reglamento, la propuesta de reglamento no lo aborda, no se plantea, nadie lo ha planteado, ni lo planteó la Comisión Europea, ni lo han planteado las instituciones, el Parlamento y el Consejo. Y uno de los motivos que pienso yo que es por esto, es porque, y quiero señalarlo, que tanto la directiva NIS como este reglamento, vamos a ver, el foco no lo ponen en la industria de la ciberseguridad, sino en la ciberseguridad de la industria, ¿vale? Entonces, aquí el objetivo no es tener una industria, el primer objetivo no es tener una industria de ciberseguridad potente, ¿vale? No es tener unos profesionales de ciberseguridad potente, es que las industrias europeas, las empresas europeas sean ciberseguras, pero las empresas de transporte, de alimentación, de agua, de todo. Entonces, claro, digamos que el que haya ciberseguridad o una capa de ciberseguridad y unos especialistas de ciberseguridad es una cosa necesaria que va detrás,
va detrás de eso. Pero el objetivo de esto es establecer un marco de ciberseguridad de la industria. Entonces, claro, digamos, llegar a ese nivel de especialización en esta propuesta con una ambición tan amplia de esto, pues posiblemente en algún esquema, cuando se decidiera un esquema concreto para determinado servicio concreto o para determinado producto concreto, ahí sí se pudiera pensar en requisitos que incluyeran a algunas personas involucradas en eso. Pero introducirlo como un elemento fundamental de esto, que es con esta ambición tan amplia, pues no tiene sentido porque, vamos, es demasiado nivel de especialización. Yo quería hacer una pregunta y es sobre cuál es el grado del compromiso real, es decir, con dinero, con acciones concretas, que todos los Estados miembros van a aportar para poder poner en práctica esta iniciativa, porque ya habéis visto antes, bueno, la pregunta que tenía el tema de que, por ejemplo, en España la contratación pública se hace mayormente por catálogo de patrimonio y demás, y con unas restricciones muy fuertes, que la paradoja es que, por ejemplo, no puedes contratar productos certificados porque se salen fuera del presupuesto. Y esto que, por un lado, se está haciendo, es decir, iniciativas estupendas como el CCN y demás organismos, luego después se quedan agua de borrajas porque, como ha dicho Javier, pues la paradoja es que muchas empresas se están certificando en ENS, mientras que los propios organismos públicos no podemos certificarnos porque nadie nos da dinero. Pero es que vas al político de turno y te dice, a mí nadie me ha dicho que tengo que darte dinero. Entonces, ¿para cuándo realmente se van a dirigir ustedes a los políticos para que suelten la pasta, voy a decir aquí el parné, hablando en claro, y para concienciarles que realmente toda la parte legislativa europea, nacional, etcétera, etcétera, con ciberseguridad, tiene que efectivamente hacerse y no solamente posturearse? Muchas gracias. La distribución de dinero no me toca a mí, ¿eh? Por desgracia. Yo sí que me consta, y esto es una paradoja, y nos lo tenemos que hacer mirar en la Administración General del Estado, veo más esfuerzos de certificación en comunidades autónomas y ayuntamientos que en la Administración General del Estado. No, las comunidades autónomas tienen el mismo presupuesto que podamos tener nosotros, ¿eh? Simplemente hay que tener ese dinero. Con respecto a la otra pregunta que tú dices del catálogo de patrimonio, nosotros el catálogo de productos nació el año pasado. Hay que popularlo, porque si no lo populas no hay libre competencia. Entonces no puedes hacer una obligación de uso del catálogo hasta que en cada taxonomía de productos que se ofertan en el catálogo haya por lo menos 6, 7, 8 o 9 productos. Dicho eso, sí que hay cláusulas en los pliegos de adquisición que podemos utilizar. Y me consta, me llegan muy pocas, o nos llegan a la cuenta del ENS sobre certificación, muy poquitas preguntas de la AGE y muchísimas preguntas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos de cómo contratar servicios en nube, servicios externalizados, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ver, tenemos el problema y entre todos lo tenemos que resolver. No pasa por un catálogo cerrado que el que está no vale y no. Tenemos que coger una cosa que respetemos lo que nos está diciendo la Ley de Contratos del Estado, que es la libre competencia. Dicho eso, estamos con un año de vida, danos un poco más. ¿Qué tiene que hacer Europa para corregir el mal endémico que tenemos de que ni entre nosotros mismos nos apoyamos? Y doy el paso a la industria de ciberseguridad, que creo que es generalmente sabido que, por ejemplo, es muy difícil que una empresa española meta la patita en la industria francesa, por ejemplo. Entonces, en las acciones europeas que se intentan acometer ahora, ¿qué se puede hacer para que ese 14% que decía Félix, que es la industria europea, como mínimo en Europa se compita en igualdad de circunstancias, que no está sucediendo? Y la segunda pregunta, muy rápida también, ¿no es posible intentar en esta iniciativa obligar que a cualquier elemento que provoque, que cree algo digital, no tenga un mínimo de seguridad, de mínimos? Porque es que va a ser un bochorno encontrarnos permanentemente que gente desalmada saca cosas y las pone a funcionar y no tiene ni lo más mínimo. Entonces, está muy bien certificar, etcétera, pero debe haber algún movimiento generalizado de una política de mínimos.
Efectivamente, hay una descompensación muy grande internamente dentro de la Unión Europea sobre la capacidad para poder asumir este reto. Yo hacía antes de venir una suma del mercado de la ciberseguridad en los 28 países. España tiene un mercado mayor que la suma de los 18 países más pequeños, solamente la industria de ciberseguridad. Eso quiere decir que en los 18 más pequeños hay algunos en los que prácticamente no hay industria. Por lo tanto, esto es una cosa que se está cocinando en las ligas medias y grandes y donde ahora mismo lo que está encima de la mesa es una propuesta para que las autoridades nacionales hagan una inversión importante en esta materia. De hecho, el pasado 19 de septiembre, en la reunión del Consejo de Gobiernos en Salzburgo, ya se pusieron cifras encima de la mesa y para el quinquenio 21-27 se pidió un coesfuerzo presupuestario por parte de los Estados miembros de más de 1.200 millones de euros a repartir. Yo he calculado así a vuela pluma y venían a pedir 100 millones a España. Vendría a ser más o menos el esfuerzo que se está pidiendo de cofinanciación para capacitar, para poder asumir que ese tejido empresarial se desarrolle. Evidentemente, hasta que no veamos cómo va a funcionar ese esquema de gobernanza, estamos haciendo un poco configuraciones en el aire. Yo creo que en los próximos meses despejaremos esas dudas, esas incógnitas que decíamos antes y podremos saber cuáles son las prioridades a nivel de mínimos, que podamos asegurarnos que tenemos proveedores, que tenemos empresas que resuelvan esas necesidades. Lo que no sería deseable, y coincido con tu reflexión, es que para que un pequeño ayuntamiento de la provincia de León que quiera comprar un sistema de sensorización, que tenga que recurrir a una de las únicas 2 empresas certificadas en ese producto, que estará una en París y otra en Berlín, por un tema de costes, por un tema de proximidad, por un tema de supervivencia, por un tema de desarrollo, de que realmente pueda llegar a ser una Smart City, ¿no?, en algún día. Entonces, esa es la cuestión. La cuestión es qué estrategia hay que acometer para poder estar preparados para lo que pueden ser barreras de introducción al mercado. Sí, bueno, yo estoy además completamente de acuerdo con el punto que sacas de que se debería de alguna forma de exigir, ¿no?, un mínimo de seguridad. De hecho, en la directiva NIS, como decía al principio, los fabricantes de hardware y software estaban fuera, cosa que sorprende, ¿no?, porque luego, por otro lado, tienes a la infraestructura crítica que va a hacer uso de ese hardware y ese software, que luego obviamente será la propia infraestructura crítica quien tenga que pagarlo, ¿no? Pero yo creo que más allá de que sea infraestructura crítica o no, ya pensando más en los consumidores, ¿no?, el Internet de las cosas, los routers, yo creo que sí que tendría que exigirse que en los productos hubiera un mínimo de seguridad, porque es verdad que el business case de muchos de esos productos que salen siempre obvian la parte de seguridad, ¿no?, el cifrado, o sea, un mínimo, ¿no? Y yo ahí, pues sí, o sea, desde el punto de vista del sector privado, yo, vamos, haría todo lo posible por intentar, al menos en algunos productos, no digo que sean todos, pero algunos productos de cara a los consumidores, ya no solamente a infraestructura crítica, que sí que lo tengan, ¿no? El tema es cómo se puede promover o cómo se puede subvencionar que esas empresas puedan tener ese business case de incluir ese mínimo de seguridad. Eso ahí ya no lo sé. Por complementar a Borja, una cosita solo. Aquí estamos hablando del reglamento. El reglamento primero está bajo discusión. Todavía quedan grandes decisiones que van a determinar el desarrollo de ese reglamento. Pero luego el reglamento deja a lo que llaman regímenes, que son esquemas de certificación, la creación de estos regímenes y esquemas. Ahí es donde tenemos que decidir. Y a mí ya me han dicho que va a haber, para casi cada sector puede haber un esquema de certificación. Y los niveles de seguridad de esos esquemas de certificación van a variar, dependiendo de lo crítico. Vamos a tener uno para sanidad, vamos a tener otro para el sector de aguas, vamos a tener otro para productos, vamos a tener otro para IoTs, etcétera. Entonces, realmente la batalla va a estar después, en el desarrollo del reglamento de la Unión Europea. Muchas gracias. Bueno, como estamos fuera de hora,
Yo creo que el debate ha ayudado a aportar luz para ver alguna sombra y algunas tinieblas que se nos vienen también en cuanto a la aprobación del reglamento y bueno, su versión final, de cómo quede. Creo que os habéis ganado el café, ellos también, y un fuerte aplauso para todos los integrantes de la mesa.